Hola, hoy quiero en este video discutir una operación extremadamente importante cuando trabajamos con funciones, que se refiere a calcular la inversa de una función. Por ejemplo, supongamos que tenemos una función f de x, una función con dominio D y contradominio E, y esa función es biunívoca. Vamos a representarlo gráficamente aquí. Por ejemplo, supongamos que este es mi conjunto o mi dominio, que le voy a llamar D. Este es el contradominio, que le voy a llamar E. Y tenemos una función que llamamos una función f de x. Y lo que tenemos ahí es que vamos a asumir que esa función es biunívoca. El punto importante es que si esa función es biunívoca, entonces existe una función inversa que vamos a llamar f a la menos 1 de x. Es decir, podemos entonces encontrar una función que vamos a llamar g de y. Y esa función g de y será la función inversa a la función f de x, donde ahora es una función que tiene dominio E y contradominio D. Esa es la idea. Ahora bien, notemos lo siguiente. Normalmente cuando nosotros escribimos f de x, decimos también y igual a f de x. Podemos escribirlo de esa forma. Y cuando escribimos aquí g de y, entonces podemos decir x igual a g de y. Es decir, que esta es la inversa de esta función que tenemos aquí, o decir la x es la inversa de la y, de esa forma. Ahora bien, como la x es una cantidad arbitraria en el dominio, a esa función g de y acostumbramos también a escribirla como f a la menos 1 de x, de esa manera. Donde es importante denotar que ese menos 1 no es un exponente, es una notación que utilizamos. Y una propiedad importante que cumple una función y su inversa es que si nosotros hacemos f de f a la menos 1 de x, eso es igual a x. Pero también, si nosotros hacemos f a la menos 1 de f de x, eso también es igual a x. Esas dos condiciones son importantes. Y de hecho, cuando hallamos la inversa de una función, nosotros debemos comprobar, corroborar esas condiciones que están ahí. Bien, ese es a modo general lo que representa la inversa. Y reitero, un hecho muy importante es que podemos hablar de la inversa de la función f de x si la función f de x es biunívoca o 1 a 1 como se llama también. Ahora, la pregunta entonces que surge es la siguiente. ¿Cómo se obtiene, cómo obtener f a la menos 1 de x? Esa es la pregunta importante porque es en última instancia lo que nos interesa. Bien, hay una serie de pasos que debemos seguir y lo voy a copiar aquí. Vamos a ver los pasos que se siguen. El primer paso que siempre debemos seguir cuando nos dan una función f de x y queremos encontrar su inversa es corroborar o comprobar que f de x es biunívoca. Si f de x es biunívoca, entonces siempre podremos definir una inversa. ¿Cómo lo puedo ver? Una manera de verlo es que la función sea monótona, es decir, creciente o decreciente en el intervalo considerado. Bien, ese es un paso importante. El paso número 2 que debemos dar cuando vamos a hallar la inversa, una vez que tenemos que la función es biunívoca, es sustituir f de x por y. Siempre vamos a hacer eso para poder operar. Vamos a sustituir f de x por y en la expresión de la función que tengamos. Y una vez que hemos dado ese paso 2, entonces el paso 3 que debemos seguir es resolver la ecuación para x.
Es decir, al decir resolver la ecuación para x, quiere decir, vamos a despejar la x. Para obtener, cuando hacemos eso, lo que vamos a hacer es que vamos a obtener x igual a f a la menos 1 de y, como te he mostrado aquí. X es igual a f a la menos 1 de y. Aquí lo he escrito como f a la menos 1 de x porque la x es arbitraria. En realidad, inicialmente obtenemos esto, x como una función de y. Y esa es ya la inversa. Pero como la x es arbitraria, entonces pasamos al paso 4 para hacer justamente esto que está ahí. En esa expresión, sustituir y por x. Hacemos eso para obtener f a la menos 1 de x. Es decir, cuando nosotros damos este paso nos queda una función de y, pero la x es arbitraria, podemos reescribir la y como x para obtener f a la menos 1 de x. Y una vez que tenemos eso, el último paso que debemos siempre seguir para estar seguro que hemos encontrado la inversa es comprobar las condiciones. En realidad son dos condiciones, comprobar las condiciones que te he señalado antes. Estas dos que están aquí. Es decir, que f a la menos 1 de f de x es igual a x. Esa es la primera. Y la segunda condición, que f de f a la menos 1 de x es igual a x. Si logramos demostrar esto, hemos calculado correctamente la inversa de la función dada. Esa es la manera como se obtiene la inversa de una función. Una operación muy importante cuando trabajamos en diferentes ramas de las matemáticas. Por ejemplo, en el cálculo integral. Espero pues que este video sea de interés. Si estás trabajando en algún curso de matemática donde necesitas encontrar la inversa de una función dada, estos son los pasos que debemos seguir para poderla obtener. Si el video ha sido de tu interés y te ha parecido que lo he demostrado, explicado de manera amigable en este caso, pues te invito a que le des like y sobre todo te invito a que lo compartas con tus compañeros y a que me sigas en mi canal Modesto Fismat.